Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 24 y último después de Pentecostés. Como lo he dicho año tras año, para la Iglesia Católica, el fin del año no es el 31 de diciembre, sino que es el domingo 24 después de Pentecostés. Es decir, para la Iglesia Católica, este es el final del año. Y el próximo domingo iniciaremos el año eclesiástico con el primer domingo de Adviento, que es la preparación para la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama la Cuaresma menor, la Cuaresma de Adviento o la Cuaresma de San Miguel. Se le llama de esa manera al Adviento porque también es de penitencia, los ornamentos son morados para preparar nuestros corazones a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, que es su nacimiento aquí en la tierra para venir a salvarnos. Como estamos en el último domingo para la Iglesia Católica, el Evangelio que vamos a leer, tomado de San Mateo, es el Evangelio del fin del mundo. Y con esto se concluye esta cátedra sagrada, esta enseñanza para el bien de nuestras almas. Y por eso nuestro Señor y la Santa Iglesia ponen a su consideración en este último domingo el final de nuestras vidas, el final de todas las cosas. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vieren que la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel se introduce en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en los tejados no bajen a tomar nada de su casa, los que estén en el campo no vuelvan a tomar sus vestiduras. Y ay de las mujeres que estén encinta o las que críen en aquellos días. Rueguen que su huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si se les dice, el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que obrarán grandes señales y prodigios, hasta engañar, si pudiera ser, aún a los escogidos. Ya están prevenidos. Si les dijeren, pues, miren que está en el desierto, no vayan para allá. Miren que está en las cavernas, no lo crean. Porque así como el rayo parte del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cadáver, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará ya su luz. Las estrellas del cielo caerán y las virtudes de los cielos se tambalearán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces llorarán y plañirán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a los escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cielos. Entiendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y las hojas han brotado, saben que el verano está cerca. Pues así, cuando vieren que todo esto está pasando, sepan que el acontecimiento está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En el año del 865 de nuestra era, había un emperador, el rey de los búlgaros, llamado Bogorio. Él tenía un palacio magnífico. Era bastante cruel, pagano, por cierto. Había un gran pintor en la ciudad llamado Metodio,
que para nosotros es San Metodio, uno de los más grandes apóstoles que ha tenido también la cristiandad. Era pintor de oficio. Fue llamado por Bogorio y le dijo: Metodio, quiero que me hagas un magnífico cuadro aquí en la sala de entrada de mi palacio, que llene de admiración a todas las personas que entren en él, pero a la vez que les infunda terror, que les infunda temor. Se quedó pensando un rato San Metodio: ¿qué cosa más puede causar tanta impresión y es tan terrorífica que el juicio final? Entonces empezó a hacer un cuadro magnífico y vívido de lo que es el juicio de Dios, el juicio final, el juicio de las naciones. Puso a nuestro Señor Jesucristo sentado en el centro, en la parte superior, como justo juez irritado. Puso del lado derecho a muchas almas llenas de felicidad y llenas de luz. A su lado izquierdo del justo juez puso a las almas con una desesperación en el rostro desencajado, con una perturbación, con un dolor, con una agonía, llenos de fuego. Puso en la parte de arriba los espíritus celestiales, la parte de arriba del juez. Y en la parte de abajo puso un lugar lleno de fuego, en el cual estaban los demonios con caras tan horribles. Cada una de las partes de este gran mural era tan lleno de vida y tan fresco y tan real, que cuando Bogorio lo volteó a ver, quedó tan impresionado y le dijo: Metodio, ¿qué es esto? ¿Ha sido acaso una obra de tu ingenio? Y le dijo él: no, señor, no, majestad, esto es el juicio final, que acontecerá al final de los tiempos, en el que el justo juez traerá a todos los seres humanos a ser juzgados por sus buenas o malas obras. ¿Y quién es ese señor que está ahí en medio, ese rey, ese emperador que está ahí en medio, que está tan irritado, que se le ve tan severo? Y le dijo San Metodio: Él es Jesucristo, quien vino a la tierra a salvarnos a los seres humanos. Todos los que están ahí presentes, ¿quiénes son? Es la humanidad, querido emperador. Es la humanidad, porque todos iremos a ese juicio, todos estaremos presentes. Y esos que están a su derecha, ¿quiénes son? ¿Por qué se ven tan felices, tan hermosos y llenos de luz? Son los que siguieron los mandamientos de Jesucristo al pie de la letra, cumpliendo con sus mandamientos, siguiendo su ley. Están tan felices a su derecha porque son los que estarán con Él por toda la eternidad, llenos de felicidad, y su felicidad nadie se las quitará. Y aquellos otros desesperados, con los rostros desencajados, aquellos otros tristes y llenos de dolor, aquellos son los condenados que no quisieron seguir a nuestro Señor Jesucristo, ni a sus mandamientos, ni su doctrina. Y ese lugar de abajo lleno de llamas es el infierno, querido emperador. Un lugar tan terrible que ni siquiera a su peor enemigo usted se lo desearía. Porque es un lugar donde la desesperanza, donde la desolación, donde la falta de todo cariño y de todo amor, donde prácticamente el dolor es en toda su crudeza el alimento segundo tras segundo por toda la eternidad de esas almas infelices condenadas. Empezó a temblar el emperador y le dijo: Metodio, me has dicho que tú y que toda la humanidad estará presente y serán juzgados. Entonces tú y yo estaremos ahí. Sí, querido emperador, le dice, usted y yo estaremos ahí. En el mismo lugar, no lo sé. ¿Estará usted a la diestra o a la izquierda? No lo sé. ¿Estaré yo a la diestra o a la izquierda? No lo sé, pero espero estar a la diestra de ese juez. Pero dices que todos estaremos. Sí, irremediablemente, infaliblemente,
cada uno de nosotros estará allí presente. ¿Y dónde crees, Metodio, que estará tu emperador, que estaré yo? Eso depende de usted, querido emperador. Si usted abraza la fe de nuestro Señor Jesucristo y sigue sus mandamientos perfectamente, usted estará a la derecha, que espero yo también estar ahí. Espero cumplir con los mandamientos de mi Señor y mi Dios, al que todos deben de adorar y todos deben de seguir sus doctrinas y sus mandamientos. Le causó tanta impresión el cuadro vívido del juicio final y tanto espanto y horror, que se convirtió con esa sola pintura, Bogorio. Se convirtió todo él y todo el pueblo de Bulgaria, y le deben a él, a San Metodio, el haber sido, pues, con sus pinturas, el haber convertido a este emperador. Esto va a suceder irremediablemente, queridos fieles, al final de los tiempos. Todos nosotros estaremos en juicio, así como estamos presentes ahorita aquí todos nosotros dentro de esta iglesia. Estaremos presentes irremediablemente en el juicio final. En el juicio final, donde se levantarán las almas de los sepulcros, y los que hayan quedado vivos serán transformados para estar presentes ante el tribunal de Dios en el valle de Josafat, que está en Palestina. Se levantarán de las tumbas, las almas del infierno saldrán, todas saldrán, las almas del cielo saldrán, y el purgatorio, de alguna manera que Dios tenga previsto en su justicia, se extinguirá. Las almas que lleguen al final de los tiempos, al juicio final en el purgatorio, y que les falte todavía de pagar, porque habrá almas que les falte mucho por pagar en el purgatorio, con intensidad, o no sé cómo le hará Dios, pero el purgatorio se terminará con el juicio final. Las almas del purgatorio saldrán ya benditas, las almas del cielo saldrán benditas, las almas del infierno malditas se unirán a sus cuerpos descarnados, mientras que las almas benditas se unirán a sus cuerpos gloriosos, hermosos, preciosos, como el cuerpo de Cristo cuando salió de la tumba en su resurrección. Pero los que hayan de levantarse para ser condenados, así como fue su alma horrible, espantosa por el pecado mortal, así también será su cuerpo, porque según la filosofía, el cuerpo es la forma de la materia, el alma es la forma de la materia que es el cuerpo para formar un ente, un solo individuo. Entonces se levantarán así como es su alma de horrible, así se levantará el cuerpo descarnado, horrible, a presencia del justo juez, y entonces el libro de la vida se abrirá, en el que todo se haya absolutamente consignado. Está ese mal pensamiento que usted tuvo, está esa mala palabra que usted dijo, allí estará esa acción que cometió usted en la oscuridad, aquella acción que nadie sabe, ni sus papás, ni sus hermanos, ni nadie la supo, porque solamente usted lo hizo, solamente usted lo pensó, solamente usted lo sintió, solamente usted lo deseó. Y aunque haya engañado en la vida a las gentes y se haya escapado de la justicia de los hombres, allí en ese libro está apuntado todo lo que usted hizo, absolutamente todo. Y por una obra de Dios, todos los muertos y todos los que hayan quedado vivos estarán presentes ante el tribunal de Dios. Y se abrirá el proceso de las naciones, se abrirá el proceso del mundo. No habrá jueces extras a los cuales recurrir en una apelación. No habrá abogados, habrá solamente acusadores. Y la principal acusadora será nuestra conciencia. La principal acusadora será nuestra conciencia. La que nada se le escapa y a la que ustedes mismos no pueden engañar. Cuando hacemos una obra buena, la conciencia nos lo dice. Aunque todo el mundo se oponga a nuestra obra buena, la conciencia nos dice que obramos bien. Aunque nos vituperan, aunque nos insulten, aunque nos maltraten y aunque injustamente nos acusen, la conciencia nos dice que obramos bien. Pero cuando obramos mal, queridos fieles, la conciencia también nos avisa.
Y aunque todo mundo los esté alabando y mira, lo tenías que hacer, no hay problema, mira, no hay problema por eso, no te pongas triste y demás, la conciencia les dice que obraron mal. La conciencia será el principal acusador en el juicio universal. Pero preguntará alguno de ustedes, pero padre, ¿por qué un juicio universal? ¿Que acaso no la doctrina católica nos dice que habrá un juicio particular para cada uno de nosotros en el momento de la muerte? Por supuesto que sí. Aún no se ha enterrado el cuerpo de aquel que acaba de morir y ya en el mismo lugar fue acusado, juzgado y condenado. Aún le estamos llorando y aún estamos en su novenario y él ya está condenado en el infierno a las recias llamas. Aún no se ha enfriado su cuerpo y él ya está juzgado y se ha dictado la sentencia terribilísima contra él, en el cual no pasó el examen de la vida. Todos tendremos un juicio particular, es dogma de fe. En el mismo lugar y en el mismo instante en que el alma, de una manera real y total, se haya separado del cuerpo, en ese mismo instante el alma será juzgada. En ese mismo instante. Nosotros le estaremos llorando y en ese momento el alma ya estará penando, ya estará sufriendo, ya estará gritando alaridos de dolor por haber sido condenada. El alma se irá irremediablemente al infierno, al cielo o al purgatorio, según haya pasado el examen, que será terribilísimo ese examen. Porque no será un examen conforme a los hombres, que solamente miran las obras exteriores, sino que allí en ese examen se echará de ver las intenciones, se echará de ver los pensamientos, los sentimientos, los deseos, se echará de ver todo está consignado en ese libro. Entonces la pregunta vuelve a saltar, ¿por qué un juicio universal? ¿Por qué un segundo juicio? ¿Por qué volver a juzgar a las almas que ya han sido no solamente juzgadas, sino también sentenciadas a una eternidad feliz o una eternidad desgraciada? Hay varias razones para ello, queridos fieles. La primera razón es porque las obras sobreviven al hombre. Cuando uno muere y es juzgado, ¿se termina completamente la justicia de Dios en él? No. Hablemos de un condenado y de un salvado. Hablemos de una madre buena, que al momento de morir se fue al cielo. Voy a poner otro ejemplo mucho más sencillo. Hablemos de San Francisco de Asís. En el momento en que él murió, fue a juicio inmediatamente. Él fue juzgado de todas sus obras y fue encontrado irreprensible, fue encontrado justo, fue encontrado santo y por eso entró directamente a la gloria del cielo y tiene un lugar privilegiado en el reino de los cielos por sus grandísimas obras. Pero sus obras no han terminado. Las obras franciscanas, las obras de San Francisco no han terminado. Él ya está en el cielo, gozando de las obras que hizo en vida. Pero ¿y las obras que le continúan después de su muerte? ¿Cuántos franciscanos se han salvado y se siguen salvando siguiendo los pasos de este caudillo enamorado? ¿Cuántos franciscanos se santifican su alma y glorifican a Dios en esta vida, aún en la actualidad, siendo que han pasado cientos de años de que Él vivió y está en la gloria del cielo? Gracias a Él, a sus palabras, a sus ejemplos, muchas almas se siguen salvando y por cada alma que se salve, gracias a Él, San Francisco recibe en el cielo una gloria extra. Cada vez que un alma franciscana entra al cielo, o cada vez que un alma arrepentida entra al cielo gracias a la conversión de la doctrina y del ejemplo de San Francisco, la doctrina pura de San Francisco, que es la doctrina católica, entonces San Francisco recibe una gloria extra en el cielo. Pero cuidado, papás, mamás, maestros, sacerdotes, obispos, hermanos, cuidado, queridos fieles, porque también las malas obras nos preceden. Ahora miremos a Martín Lutero. Es un condenado, es un heresiarca.
Él fue el que arrancó de la Iglesia Católica millones de almas, no miles de almas, millones de almas. Después del cisma de los ortodoxos, nadie le ha quitado a la Santa Iglesia Católica tantas almas y las ha despeñado en el infierno que Martín Lutero. En el año de 1520 fue excomulgado. Se rebeló ante la Iglesia Católica y ante Jesucristo. Fundó su propia iglesia, su propia secta. Y después de su secta siguieron otras sectas y otras sectas y otras sectas más, hasta el momento en que hoy son incontables las sectas en las cuales están inmersos los hijos de Dios, en el error, en la herejía, en el odio hacia la Virgen y hacia los santos, en odio hacia la Iglesia Católica y hacia sus sacramentos. ¿Cuántas almas, gracias a Martín Lutero, se están despeñando en este instante siquiera en el infierno por estar fuera de la Iglesia Católica, sin la cual no hay salvación? Martín Lutero seguramente estará condenado, porque es un heresiarca, padre de la herejía, padre del error. Pues cada alma que se condene por culpa de él, recibe, ya de por sí el infierno es terribilísimo. Cada alma que se echa a perder, cada persona que se separe de la verdad, gracias a sus falsas enseñanzas, recibe él un castigo extra en el infierno. No nos vayamos tan lejos, papá y mamá. Aquella mamá que no fue buena, aquel papá que no fue santo, que no fue buen ejemplo para sus hijos, murió y fue condenado. ¿Crees que ya con eso es suficiente? Si tu hijo, gracias a tu mal ejemplo, está haciendo obras malas en la actualidad, cada pecado que tu hijo cometa, tú estás siendo castigado terriblemente en el infierno, extra, además del fuego terribilísimo que hay en el infierno. Cada mal ejemplo que tú diste, mujer, con tus vestiduras, cada mal palabra que tu hijo aprendió por haberla dicha delante de él, por no haberlo corregido a tiempo, estás en el infierno, estás en el purgatorio, pues recibirás castigo extra por cada una de las obras que permanecen todavía aquí en la tierra, gracias a tu mal ejemplo, gracias a tus descuidos, gracias a no haber cumplido con tus obligaciones aquí en la tierra. ¿Por qué un juicio final? ¿Por qué un segundo juicio a ti? Porque allí en el segundo juicio quedará completo los salvados y los condenados. Porque allí tus buenas y malas obras quedarán completas ante Dios y se te dará la gloria completa de tus buenas obras, no parcial sino completa, y se te dará el castigo completo de tus malas obras hasta el final del mundo, hasta el final de tu vida y hasta el final del mundo, según hayan perdurado el tiempo tus malas obras. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque hay almas muy buenas que permanecen en la abyección, en la tristeza, en el olvido, en el desconocimiento. Y hay almas malas, hay personas malas que se les estima, que se les ama, que se les da todo el honor aquí en la tierra. La hipocresía es un saco que se pone cualquier persona en la actualidad. Es un saco que lo hace ver bien a una persona, pero por debajo de ese saco hay pura podredumbre, puro pecado, puro engaño. Es fácil ser hipócrita. La abundancia de un ser humano radica en su interior, en lo que él piensa, en lo que él es, en lo que él siente, en lo que él desea. Y muy pocas cosas nosotros decimos hacia el exterior. La gente no nos conoce como somos. Al exterior solamente decimos ciertas cosas, pero la parte más abundante de mi persona y de mi ser radica en mi cerebro, en mi corazón, en mis sentimientos y en mi alma. Puedo engañar fácilmente haciéndoles creer que soy bueno, o me pueden tener por malo, porque oculto mis buenas obras, oculto porque mi mano izquierda no debe de saber lo que hace mi mano derecha. Cuando doy una limosna no tienen ustedes por qué saberlo. Cuando hago una obra buena no tienen por qué conocerlo,
Cuando hago una penitencia y una oración y me duelen mis pecados y lloro por ellos, no se dan cuenta de ello. Así como cuando peco tampoco. Pues en el juicio final, todas esas pobres almas que no son reconocidas aquí en la tierra, sino que son vilipendiadas, son despreciadas, tenidas en nada, serán puestas como ejemplo de los demás y se les dirá: miren, ella que ocultó toda su bondad, aquí está, a los ojos de todos, vean cuán buena fue, cuán hermosa alma fue, cuán caritativa fue, cuántas almas del purgatorio sacó, cuántas almas de su pobreza libró, cuántas almas del hambre alivió. Y nadie se lo reconoció. Me da tanta tristeza ver cómo hay gente que dice: es que yo hago y nadie me reconoce lo que yo hago. Aquella pobre religiosa que hace sus obras bien hechas, trapea con todo el corazón, barre con todo el corazón, hace la comida con tanto cariño para que Dios la vea. Nadie la ve. Su vida está oculta, nadie conoce sus penitencias, nadie conoce sus lágrimas, nadie conoce sus oraciones, nadie conoce sus sacrificios ni sus sentimientos, y sin embargo están siendo escritos en el libro de la vida, en el libro de Dios. A esa religiosa que todo lo hacía por amor de Dios y que nadie la conocía y que nadie la tomaba en cuenta porque con su velo pasaba desapercibida, esa religiosa va a ser glorificada delante de todos al final de la vida. Aquella madre abnegada, cuyo esposo nunca le agradeció tanto cariño, tanto servicio, tanta abnegación, cuyos hijos nunca le dijeron: mamá, gracias. Aquella mamá que vivía trabajando, sudando, sufriendo, y nunca reconocida de sus buenas obras, allí en el juicio final, su esposo verá cuán hermosa era en el alma. Cuán hermosa era, verán sus hijos, y cuán abnegada y cuán caritativa y cuánto Dios la amaba, y que ellos no supieron corresponder en la vida todo lo que hizo por ella. Ah, queridos fieles, pero también se verá todos los pecados que ocultamos. Pero lo teníamos en una cosa tan hermosa, era una persona tan gloriosa, era una persona tan amable, era una persona tan limpia, tan pulcra y tan elegante. ¿Cómo es que ahorita está en la parte de los condenados? Hace algunos años, para ser exactos, hace como un poquito menos de 1000 años, en el año de 1082, existía en la Universidad de París un hombre llamado Bruno. Admiraba mucho a un catedrático y doctor cuyas enseñanzas, cuya preclara inteligencia, cuya cátedra era tan preciosa, precisa y elegante, que era admiración de los maestros y de los alumnos en la Universidad de París. Murió. Su nombre era Raimundo Diocré. Murió el doctor Raimundo, murió el profesor Raimundo. Toda la universidad se conmovió. Hay que hacerle era la Universidad Católica de París, hay que hacerle sus honras fúnebres. Lo vistieron como en ese entonces se hacía, con toda la gala, lo vistieron con sus vestiduras de doctor, con su birrete, con su toca. Y así como ponen a los papas para ser reverenciados antes de ser enterrados, así pusieron a Raimundo Diocré. Cuánto lo admiraba y cuánto lo lloró Bruno. ¿Cómo pudo una persona como ella morir? Tan elegante, tan amable, tan inteligente. Son de los que no deben de morir. Empezó el cortejo fúnebre y empezaron los alumnos y los maestros a llevar el cuerpo de Diocré hacia la capilla de la universidad. Cuando el sacerdote pronunció de repente las palabras que están en el oficio divino de difuntos: respóndeme. Entonces el cuerpo de Diocré se enderezó. Y todos, por supuesto, imagínense ustedes el susto.
y dijo con graves palabras: por justo juicio de Dios estoy siendo acusado. Y otra vez su cuerpo de golpe cayó otra vez en el féretro, en la plancha donde lo llevaban. Bajaron inmediatamente, se asustaron mucho, salieron muchos corriendo, se acercaron y vieron que efectivamente estaba muerto. ¿Cómo pudo pasar eso? Ya después de que pasó el susto, volvieron a reanudar el oficio divino. Iban a la mitad antes de llegar a la iglesia. Y cuando volvió a pasar por esas palabras el sacerdote: respóndeme, volvió a enderezarse el cuerpo de Diocre y dijo: por justo juicio de Dios estoy siendo juzgado en este momento. Con palabras tan graves, tan asustadas, tan temerosas, que la gente volvió a asustarse. Bajaron el cuerpo, se acercaron los doctores, se acercaron los maestros, revisaron su pulso, revisaron todo. Estaba totalmente muerto. Ya hay que enterrarlo. Tenían miedo, tenían pavor. Y antes de entrar a la iglesia, cuando el sacerdote reanudó por tercera vez el oficio divino al llegar, y dijo: respóndeme. Entonces enderezó completamente el cuerpo de Raimundo Diocre, el teólogo, el doctor, el catedrático, el admirado por todos, y dijo con las más horribles palabras, tan tabernosas como espantosas, que a todos congeló el corazón, y dijo: por justo juicio de Dios acabo de ser condenado. Y en ese momento su rostro se puso tan negro y su fisionomía se puso como si fuera un condenado, y cayó inmediatamente en la plancha. Todos inmediatamente no lo dejaron entrar a la iglesia, se apagaron las velas que estaban preparadas, se cerró el altar, se cerró la iglesia, y fueron y lo enterraron en un hoyo por allá en el monte. No merecía ser enterrado en el camposanto. Qué horrible pasó eso, pero eso nos va a pasar a todos. Seremos acusados, seremos juzgados. La pregunta es: ¿seremos condenados? Otra de las razones por las cuales tiene que haber un juicio es, queridos fieles, porque la justicia de Dios, la divina providencia, no es entendida aquí en la tierra. Muchas veces los buenos dicen: ¿por qué? ¿Por qué aquella persona que no viene a misa? ¿Por qué aquella persona que no se confiesa, no comulga, no hace penitencia, no es católico ni siquiera, le va bien en todo lo que él hace? ¿Por qué yo, Señor, que voy a misa los domingos, que soy una buena persona, que trato de seguir tus mandamientos, nada me sale bien, las cosas me salen mal, me abarcan los problemas económicos, los problemas de mis enemigos y demás? ¿Por qué, Señor, los buenos tienen que sufrir y por qué los malos son tan felices en este mundo? Y es que no se entiende la divina providencia. No se entiende hasta el momento en que nosotros muramos y estemos ante el juicio delante de todos. Porque te moriste tú y nadie supo. Hasta el momento en que estés en el juicio final, Dios va a decir los porqués de cada cosa. Querido hijo, ¿por qué estás ahorita entre los elegidos? Precisamente porque no te concedí aquello que tanto me pedías y que me reclamaste tanto y me decías: ¿por qué, Señor, no me das lo que te pido cuando te he hecho esta novena y aquella otra novena, y no me concediste el trabajo que yo te pedía? No te lo concedí porque mira lo que te iba a pasar. En ese trabajo habías de conocer a tal persona, a cual persona, la cual te iba a hacer daño a ti, le iba a hacer daño a tu cuerpo, a tu alma, a tu familia, a tu salvación. Ahorita estarías condenada en el infierno. No te di el trabajo, querida hija, y me reclamaste hasta más no poder. Y ahora que estás viendo los porqués, me reclamarás de nuevo. Sin embargo, me pediste tanto que te regresé tu oración, pero más cumplidamente, mejor cumplidamente. Y mira todo lo que te di, que no te diste cuenta. Gracias a esa oración, que no te completé como tú querías, te di estas otras cosas. Te puse a esta persona en tu camino, te puse esta situación en tu camino, te di esta felicidad, te puse a aquella mamá, te puse a aquel papá, gracias a tu oración.
Entonces en el juicio universal veremos los porqués de la divina providencia, los que ahora nosotros no entendemos y por necedad y por torpeza juzgamos a Dios, criticamos a Dios y no sabemos y le decimos por qué pasan las cosas, por qué a los buenos les va mal, por qué a los malos les va bien. No, señores, Dios es justo y Dios es bueno. Si al malo aparentemente le va bien, es porque Dios le está pagando aquí en la tierra con estiércol lo que no le va a dar en oro allá en el cielo. Y a los buenos, que son buenos, si aquí en la tierra no les van las cosas como a ellos les gustaría que le fuesen, ¿por qué los buenos sufren? Porque ese sufrimiento es el que los va a llevar al cielo. Si no les da nada aquí en la tierra, es porque le está reservando todo allá en el cielo. Pero hasta el juicio final es cuando nosotros comprenderemos la tremenda enmarañez de la divina providencia aquí en la tierra y los porqués serán todos solucionados. Hay una tercera razón por la cual habrá un juicio universal. Y es porque allí el Jesucristo bondadoso, el Jesucristo amoroso, que ahorita aparenta ser débil, que cualquiera lo puede ahorita blasfemar y no pasa nada, que vino a la tierra y tuvo que nacer en un pesebre porque nadie le dio posada, aquel Jesucristo que esperó 4000 años alentando la esperanza del pueblo elegido, aquel Jesucristo que vino y que no tenía un lugar donde poner su cabeza, que sufrió hambre, sed y desnudez, que fue condenado injustamente, que fue crucificado y coronado de espinas y atravesado su corazón y lloró por su amigo que murió. Ese Jesucristo que sigue siendo vilipendiado en esta tierra, que cualquiera lo insulta, que cualquiera hace un chiste contra él, que cualquiera conculca sus mandamientos, que hace parecer que su divina muerte fue inútil. Ese Jesucristo tiene que ser glorificado ante buenos y los malos. Por eso al final de los tiempos aparecerá aquella señal que es la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es? La señal de la cruz. La que los buenos amaron y abrazaron y se unieron a ella. Y la que los malos rechazaron, se burlaron de ella, estarán con un pavor, con una tristeza, con un dolor. Y dirán, miren aquellos a los que estuvimos por abyectos, por bajos, miren cómo ahora son contados entre los hijos de Dios. Esas son las razones por las cuales habrá un juicio final. ¿Cómo será el juicio final? Aparecerá la señal en el cielo, pero antes de ello, queridos fieles, pasarán cosas terribilísimas aquí en la tierra. Habrá hambres, habrá terremotos, se perderá la fe. La abominación de la desolación anunciada en el capítulo 7 y 9 del profeta Daniel. Es decir, en el lugar santo, en lo que todavía quede santo, se introducirá la abominación de la desolación. El hombre peleará con el hombre, el hermano con el hermano, el hijo con el padre. No habrá respeto por las instituciones. Y la Virgen de la Salet se apareció y dijo, Roma perderá la fe y la sede de la sabiduría se convertirá en la sede del anticristo. Y entonces el lugar que era santo, el lugar que enseñaba la verdad, el lugar de donde el púlpito se enseñaba la cátedra sagrada, allí se pondrá la abominación de la desolación. ¿Y no pasó eso ya? Y Roma, que era la maestra de todas las iglesias, a donde acudían todos los obispos y todas las iglesias a resolver sus dudas, la Roma santa, la Roma pura, la Roma limpia, ¿no se ha introducido la abominación de la desolación? Es el hermoso altar donde 260 papas habían celebrado el santo sacrificio, el santo de los santos, en ese sagrario donde estaba guardado Jesucristo, que es el santo de los santos. Ya no está más. Roma perdió la fe, se cumplió la profecía. La abominación de la desolación entró
Y en vez del altar precioso donde se ofrecía el santo sacrificio, cesó completamente. Ya no hay santo sacrificio en el mundo más que en pocos lugares como este. Los sagrarios quedaron vacíos. Los altares fueron despedazados, arrancados de sus lugares y se puso una mesa de abominación donde el conjunto de todas las herejías que es el modernismo, la abominación de la desolación, está presente. Aquel sagrario donde se puso Buda encima, en el Congreso de Asís por Wojtyla, Juan Pablo II. Aquellos lugares donde estaban nuestros sacerdotes, nuestros obispos, y nos daban a nosotros las cosas santas para podernos salvar, ya no existe más. Los sagrarios quedaron abandonados, arrancados también de su lugar santo, despedazados. Ya no hay comulgatorios en aquellas parroquias y aquellos lugares que fueron templos donde se enseñaba la verdad y la bondad, ahora se enseña la herejía y el error. El mundo apostatará completamente y vemos fe en el mundo. Somos un puñado, queridos fieles, somos un puñado. El mundo apostató de Dios, conculcó a Dios. Nada más salgan a la calle y vean, lleven el Santísimo y vean si alguien se hinca, si alguien le tiene respeto, si alguien lo tiene en consideración. Ya no saben qué es eso. Salga un sacerdote con su sotana a la calle, vea si es reverenciado o si es amado, y por el contrario, ya no hay fe en el mundo. La abominación de la desolación entró en el lugar santo. Lo que era santo ya no lo es más. Y claro, la iglesia tiene que permanecer hasta el final de los tiempos. Y por eso habrá siempre iglesia. Aquí estamos presentes. Pero en general el mundo apostató de Dios. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, el mar rugirá de tal manera que los hombres del temor se secará su corazón, vivirán en terrible temor. Esas son las señales que precederán al final del mundo. Y dice nuestro Señor, cuando vean que todas estas cosas están pasando, está a las puertas mismas. ¿Cuánto le queda al mundo? ¿Cuánto le queda al mundo? ¿Hasta cuánto Dios va a permitir todas esas blasfemias, herejías, dolores, tristezas, sacrilegios que se hacen en contra de su Cristo y de su iglesia? Dios está enojado, lo dijo la Virgen de Fátima, y su brazo pesa mucho, ya no lo puede ella sostener. Está a punto de darse el juicio de las naciones, el juicio que llenará a todos de temor, de temblor, de pavor en el momento en que llegue, y es el que hacía que a los grandes santos, con ese santo temor de Dios, vivieran una vida pura, limpia y sin mancha. ¿Dónde se celebrará? En el valle de Josafat, que es allá en Palestina. Allí todos nos reuniremos para ser juzgados por Dios. Ahora mi pregunta es esta, queridos fieles: ¿dónde estaremos cada uno de nosotros? ¿Qué pasará con nuestra alma? ¿Cómo despertaremos de los sepulcros? ¿O gloriosos como Cristo, o descarnados como los condenados? ¿En dónde quiere estar usted? ¿En dónde? ¿En qué lado? ¿En su diestra o en su izquierda quiere estar usted? Porque el juicio será terribilísimo y causará tanto pavor más que los acontecimientos antes del final de los tiempos. ¿Qué he de decir entonces, pobre de mí? ¿A qué abogado recurriré cuando apenas el justo estará seguro? ¿Qué diré de mis pecados? ¿Qué excusa pondré yo cuando me presente ante Dios, ante el juez, y decirle: Señor, ¿no hiciste lo suficiente para que yo me salvara? Díganme qué le faltó a Dios hacer para que usted fuera bueno. Comete un pecado, sé que es débil, y ahí está la confesión. Comete un pecado porque somos erráticos, aquí está la fortaleza de la comunión. Tenemos un Dios bueno que nos perdona cada vez que sinceramente nos arrepentimos, y sin embargo permanecemos con nuestro pecado y con nuestro pecado día y noche. Y no hacemos lo que a Dios agrada, sino lo que a Dios desagrada. Allí a la izquierda estarán, sí,
Los herejes, los cismáticos, los idólatras, los afeminados, estarán los pecadores. Pero a lo mejor también estará usted. Pero padre, yo soy católica y yo soy católico. Sí, pero por ser católica y católico, usted tiene más responsabilidad que ellos. Ay de ti, Corazaín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, desde hace tiempo hubieran hecho penitencia. ¿Y usted por qué no hace penitencia? Ay de ti, mujer, ay de ti, hombre, que si aquel protestante y aquel maometano y aquel judío hubiera recibido las gracias que ustedes han recibido, ¿desde cuándo hubieran llorado sus pecados, cambiado de vida, siendo santos? Pero no tuvieron las oportunidades que ustedes, por misericordia de Dios, las han tenido. ¿Tiene usted y se gloría de tener la verdadera fe? ¡Felicidades! ¿Tiene usted y se gloría de vivir dentro de la verdadera fe católica? ¡Felicidades! Porque Dios lo ama tanto que lo quiere en el cielo. El problema es esto: de parte de Dios no hay problema. Se ve que Dios a usted y a usted y a usted lo quiere en el cielo, porque lo puso en la verdadera fe católica. Mi pregunta es, y mi problema es preguntarle a usted: ¿ha sido usted digno de esta distinción? Entre los millones y millones que hay en la tierra, Dios la escogió y lo escogió a usted para ser católico verdadero, estar en el camino de la salvación. ¿Se ha hecho usted digno de tal honra? ¿Por qué a usted? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué a usted? Y en segundo lugar, ¿cómo usted se ha visto ajustándose a su fe? Porque si usted hace todo lo contrario de lo que cree, ¿qué excusa le va a poder dar usted a Dios? Dígame qué excusa. Es más, ahorita mismo vamos a hacer un juicio. Ahorita mismo vamos a hacer un juicio. ¿Está usted en estado de gracia o está en pecado mortal? Ahí está el confesionario. ¿Qué le hace falta para estar en estado de gracia? ¿Qué le hace falta? Si en este momento usted se muere y va al juicio particular, ¿qué le va a decir a Dios? ¿No había sacerdotes para confesarme? ¿No pude haber hecho un acto de contrición perfecta? ¿No hizo usted, Dios, lo suficiente como para yo poder limpiar mi alma? ¿Era usted demasiado cruel que no me iba a perdonar si le pedía perdón? Nada de eso podemos alegar. ¿Por qué usted está en pecado mortal ahorita? Porque quiere. ¿O hay algo que le impide estar en estado de gracia? Entonces, si viene el juicio universal, el juicio particular o el juicio final en este momento para usted, que dígame qué puede alegar en su defensa. Entonces, ¿quién los condena? ¿Dios? ¿Los condena Dios? Dígale a su conciencia, pregúntele a su conciencia, ¿lo condena Dios? ¿O usted se está condenando? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.